Mierda. Oh. Yo, mierda, que no encontré un documento, perdón. Ha quedado muy natural. Claro, es que no tengo conexión, necesitaría la conexión. Yo tengo en el ordenador, ¿te lo traigo? ¿O lo tienes en el documento a mano? No, es que tú no lo tienes. Es que no se me conecta al wifi. Estamos perdiendo tiempo. Perdón. Bueno, voy hablando, no necesito eso ahora tan rápido, pero si me lo puedes pasar, porfa. Bueno, ya nos ha hablado Jesús un poco de la era que nos viene, la era freelance, en la que la economía colaborativa, por supuesto, tiene mucha importancia. Según un informe reciente de McKinsey, el 15% del total de trabajadores independientes de Estados Unidos y de la Europa de los 15, un 15% obtiene ingresos a partir de plataformas P2P bajo demanda, ¿no? Plataformas de economía colaborativa, o llamémoslo X porque hay otras que igual no son tan colaborativas. La cuestión es que esta cifra va en aumento, o sea, tiene un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Pues porque tiene una fácil escalabilidad por la ausencia de barreras de entrada, porque tiene el acceso al mercado, tiene un coste cero o un coste cercano a cero. Cualquier persona puede darse de alta en una de estas plataformas y empezar a prestar servicios o compartir sus bienes o alquilar, etcétera, etcétera. Y esto es una gran oportunidad, ¿no? Sobre todo para ese futuro apocalíptico que se nos presenta de destrucción de empleo, automatización, paro estructural, etcétera, etcétera, si es que de verdad es tan apocalíptico finalmente. La economía colaborativa es una oportunidad para esto, pero la oportunidad siempre trae retos y trae riesgos, ¿no? Pues se habla de precarización del trabajo, de la ausencia de ciertas garantías, de la ausencia de derechos. También está pasando que esa ausencia de barrera de entrada en estas plataformas, esa ausencia de barrera de entrada que las caracteriza, está dejando de ser tal. ¿Por qué? Pues porque se impone ante la falta de regulación específica o de una figura específica. Se impone, por ejemplo, que haya que ser autónomo para prestar ciertos servicios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que personas como estudiantes o cualquier otro tipo de perfil que solamente quiera participar en estas plataformas de forma eventual, o sea, que no quiera hacerlo profesionalmente, está imposibilitado a hacerlo, ¿no? Entonces, la cuestión y lo que se plantea en esta mesa es cómo abordar esos retos, esos riesgos desde la perspectiva legal, desde la perspectiva normativa, y para eso nos acompañan Sara Rodríguez, que es directora de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de la Asociación Española de la Economía Digital, ADigital, y también es secretaria general de la Asociación de Economía Colaborativa, SAR, en España. Jesús Mercader, al que ya conocéis, que es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III, además de socio en Sagardoy Abogados. Y Amaya Pesteguía, que es responsable de temas de consumo colaborativo y consumo responsable en la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU. Me gustaría empezar preguntándoos, aunque yo he hablado ya un poco de esos riesgos, de esos retos, pues que profundizáis un poco más en qué riesgos, qué retos veis vosotros y a continuación pues un poco qué soluciones posibles veis, ¿no? Aparte de las que ya ha comentado Jesús, o para continuar un poco la conversación. ¿O empieza? No, yo otra vez ya no me voy a repetir. Bueno, pues me lanzo yo a hablar. A ver, yo reconozco que vengo un poco de la parte, bueno, pues la parte plataforma, ¿no? Entonces, me gustaría aportar esa parte no solamente del trabajador, sino oye, la plataforma. Pero sí es verdad que hace poco, además, recientemente ha habido un dictamen del Comité de Empleo sobre temas de economía colaborativa y decía, bueno, es que hay un riesgo obviamente de precarización. Creo que la precarización laboral es el riesgo ahora mismo básico, pero por supuesto hay oportunidades. Hay una oportunidad brutal de flexibilización del trabajo y de acceso al mercado laboral de trabajadores, lo que tú decías, estudiantes, por ejemplo, estudiantes que buscan a lo mejor pues ganar otro tipo de ingresos, mucho más esporádicos, con otro tipo de modelo que no está preparado el derecho. Entonces hay una oportunidad, pero es verdad que hay que ver, aparte de la precarización, muchas veces se habla de precarización y la gente no sabe exactamente a qué nos referimos, ¿no? Entonces yo precarización lo que pienso es qué va a pasar con esa gente
dentro de X años, cuando, por ejemplo, necesiten de las prestaciones de jubilación y no se hayan cubierto correctamente con la Seguridad Social y realmente hayan tenido durante 20, 30, 40 años toda su vida laboral una cobertura deficiente. Entonces, yo creo que ese es el mayor riesgo de precarización al que nos enfrentamos. Amaya. ¿Quieres decir algo antes? Yo luego... Vale. Vale, porque a mí, claro, yo vengo del mundo más del punto de vista del consumidor. Entonces, aquí hay varias cosas. Por un lado, yo creo que es muy interesante que en estos modelos para el consumidor digamos, amplia la oferta, con lo cual puede estar bien, pero es verdad que si analizas las plataformas de microtareas, muchas veces pues tienes un montón de profesionales anunciando sus servicios que seguramente están en situación de necesidad y entonces van a ofrecerte un precio bastante bajo, y entonces yo creo que existe un pequeño riesgo de que un gran riesgo de que el consumidor acabe haciendo subastas a la baja de salarios, presión a la baja de precios, etcétera. Y entonces te acabas convirtiendo tú un poco en explotador de la otra persona. Si estamos encima con una persona al otro lado que no tiene un salario fijo, porque tampoco está cotizando a la Seguridad Social o no tiene detrás ninguna base que le sustente, estamos ante un riesgo muy claro de una precarización y de una explotación laboral. Está el tema de la economía sumergida, para mí es muy importante. Me parece que no es aplicable solamente a la economía on demand. De hecho, la economía sumergida está ahí, o sea, ya está ahí. Y siempre ha estado, y en España hay un montón. Entonces, probablemente estas plataformas pueden servir para sacar a la luz y para legitimar o legalizar algo del trabajo que ya estaba en la economía sumergida. Pero para eso hace falta que la regulación permita que estas personas actúen de forma legal. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que va a hacer una microtarea de 3 horas de limpieza por la que va a cobrar 30 euros y haya que pagar por esto 39 euros a la Seguridad Social para darle de alta por esas 3 horas? Con un montón de papeleo en medio de presentación en la tesorería de la Seguridad Social, de tal, de cual. ¿Qué pasa? Que al final no lo haces, pero no es que la gente quiera estar en negro, es que hay unos trámites que son unas barreras tremendas para hacer las cosas legalmente. Entonces yo creo que ahí vamos a hablar luego seguramente de posibilidades de hacer las cosas bien, pero claro, hay que facilitarle a la gente que sea algo sencillo, y probablemente las plataformas puedan tener ahí un rol. Vosotros habéis hecho un estudio al respecto, ¿no? El tema de las microtareas en específico en limpieza del lugar. En el tema de la limpieza en concreto hay algo además muy, muy importante para el consumidor, porque normalmente tú, a través de una plataforma de microtareas, tú contratas a alguien y, bueno, contando que no haya laboralidad por parte de la plataforma, pero digamos que es responsabilidad del profesional o de la persona que tienes enfrente darse de alta como autónomo, cumplir con sus obligaciones laborales. En limpieza no, en limpieza tú, consumidor, eres el responsable de darle de alta, con lo cual las plataformas se descargan de toda responsabilidad, somos un tablón de anuncios, pero el consumidor no es consciente de que está incurriendo en esta legalidad, porque mucha gente piensa que está contratando servicios a través de una empresa, como una empresa de limpieza. Entonces, en el análisis que hicimos solamente había una plataforma, ETC, que en el momento estaba informando. Antes de contratar a esta persona te informaba de tus obligaciones. Me parece que es una buena práctica, hay que ir por ahí. O sea, no es tanto quizás que la plataforma asuma toda la responsabilidad, pero por lo menos sí que cree este entorno seguro, ¿no? Que informe a los usuarios para que no se lleven a error. Porque si esta persona luego tiene un accidente en tu casa limpiando los cristales, es que tienes un problemón. Jesús, ¿qué riesgos ves tú? No, yo estoy muy de acuerdo con Amaya en su reflexión completamente. Aquí tenemos un debate que es que ella misma señalaba. Yo no sé si precariedad versus economía sumergida, pero algo de eso hay, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la economía sumergida es un tema muy significado. Es verdad que las condiciones que se plantean en ese ámbito son delicadas, pero también yo creo que nace esa economía sumergida porque no hay un marco de regulación lo suficientemente flexible que permite emerger a esas nuevas necesidades, ¿no? Yo creo que en el caso del régimen, por ejemplo, yo lo comentaba en mi intervención, del trabajo autónomo, el problema que tenemos es que los costes del trabajo autónomo para una persona que tiene unos ingresos muy reducidos son elevadísimos. Es decir, una persona que tenga unos ingresos, pongamos por alto, y no necesariamente siempre se cumplen en este tipo de plataformas, en otros casos sí, lo superan, pero de 1.000 euros tendría que pagar prácticamente
un tercio de esas retribuciones que obtiene en costes a la seguridad social. Por lo tanto, una de las fórmulas que habría que valorar, y yo lo apuntaba ahí, era pues repensar un poco el régimen especial de trabajo autónomo, ¿no? Así que los factores como los ingresos que se reciben o el tiempo que se dedica a la prestación de un servicio sirvan para modular la cotización, de forma que eso produciría un efecto de emergencia, de que emergiera esa realidad que ahora mismo es economía sumergida. Por ejemplo, en Francia lo han visto muy bien. Ese cheque de empleo al que antes me refería, pues es una fórmula que a través de cheques bancarios y cosas parecidas a lo que llamamos los tickets comida, permite emerger pues una realidad que es una realidad que hasta ese momento estaba sumergida, y cuantitativamente la recaudación que ha recibido Francia por esta vía pues es bastante elevada. Por lo tanto, yo creo que habría que repensar un modelo adaptado a las nuevas necesidades, sobre todo en un marco de microtareas, que yo creo que lo que no está todavía articulado. O sea, por lo que dices, puede estar la posibilidad de crear una figura que a lo mejor podría ser, pues no sé si llamarlo prosumidor o ciudadano productor, como se habla en algunos sitios, ¿no? Que tenga unas características específicas, como las que has atribuido antes. Y luego otra posibilidad que supongo que es un poco más de parche, que es la que proponen la Unión de Trabajadores Autónomos y generalmente las asociaciones de autónomos, que es la que están luchando ahora, de que la figura del mínimo exento, es decir, de que las personas que no llegan al salario mínimo interprofesional no tengan que darse de alta como autónomos, aunque sí figurarían una especie en un registro, pero no estarían, no sería como actividad económica. No fuera, porque ese mínimo exento sí que se ha aplicado por jurisprudencia, pero no es algo oficial, o sea, no está por ley, ¿no? Entonces, lo que ellos están luchando ahora es que esto sea por ley. Yo pregunto si esta solución, que para ellos es como la solución a todo, realmente es válida en el cómputo global, o hay alguna opción que sea más adecuada. Me gustaría que nos comentaras tú, Amaya, desde tu perspectiva, porque ya has hablado pues de esta problemática y tal vez tengas alguna propuesta. Bueno, yo ahí lo que tengo es reflexiones personales, porque creo que todos los ingresos que se generan, todos deberían pagar impuestos. Entonces, el mínimo exento me parece que no va a solucionar el problema de la economía sumergida, y menos en un entorno de microtareas, porque es muy fácil parcelar todas las tareas hasta que sean exentas. Entonces, no me parece que sea la solución, pero tampoco es un tema que haya estudiado en profundidad. A mí me gusta más el que se simplifique la burocracia y que sea fácil pagar pues si por estos 30 euros que has ingresado en una plataforma, pues tienes que pagar un 10% o lo que corresponda, pues pagas eso. ¿Cómo? Pues de la forma más sencilla posible. Que lo pueda retener la plataforma, ideal. Que sea en el IRPF, estupendo. Pero bueno, no soy fiscalista, a lo mejor estoy diciendo una burrada, no sé. Pero que sea sencillo para las personas. Luego también creo que crear una figura intermedia entre el autónomo y el consumidor es absolutamente imprescindible ahora mismo, pero con el componente de profesionalidad. Es decir, para mí es distinta un particular, un PIR, que está generando microingresos de distintas fuentes. Para mí esta persona debería tener una protección especial porque no es su profesión lo que va a desarrollar, que un freelance o un profesional que no llega, que todavía no tiene unos ingresos, ¿no? Porque este es que tiene una intención de profesionalidad. Entonces yo creo que esta figura del prosumidor ahora mismo no existe para nadie, y entonces desde el primer euro que ingresas te consideran un profesional. Esto es una barbaridad. Entonces yo creo que esto es lo que hay que proteger y que crear y que repensar. Y seguramente también en el tema de freelance también, pero... Sí, al final todo afecta a todo. Sara, como hablábamos de plataformas y lo ha dicho de alguna manera Amaya, la posibilidad de que sean estas las que cuiden de las obligaciones fiscales de sus usuarios, ¿qué te parece a ti esa posibilidad? A mí, desde el punto de vista de plataforma, es verdad que muchas lo están implementando, como decía Amaya, que ponía el ejemplo de TC. Es algo que beneficia al modelo de negocio, que pueda atraer más usuarios, que pueda atraer más negocio dentro, más freelance. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que fuera de la regulación laboral existe una regulación, pues en este caso de la responsabilidad de las plataformas, que no les deja que les impongan esas obligaciones. Es decir, la plataforma, por la Directiva de Comercio Electrónico, artículos 14-15, lo siento, he soltado ahí los artículos,
les exime de la responsabilidad siempre y cuando ellos sean meras plataformas, es decir, un mero tablón de anuncios y no participen activamente en la actividad, ¿no? Entonces, la cuestión es qué determina cuándo son meros intermediarios o no, porque claro, ahí al final tú estás, por ejemplo, el ejemplo de la plataforma de microtareas de limpieza, ¿no? Y te fijan un precio mínimo, porque muchas los hay, incluso ni mínimo ni nada, te fijan el precio. O van y se ponen la camiseta de la plataforma, ¿no? Entonces, ¿cómo se delimita esto? Es el problema de los indicios, bueno... Eso es un problema de laboralidad, ¿no? Claro. Yo creo que el problema que nos encontramos en las plataformas desde el punto de vista práctico, que claro, si la plataforma cumple estas funciones que estamos señalando, aparece un empresario y un empresario laboral, porque claro, el prestatario del servicio lo está haciendo de forma dependiente, recibiendo la retribución de un determinado sujeto, que en este caso sería la plataforma, que además realiza la gestión, la retención de los ingresos correspondientes a efectos fiscales. Se estarían dando muchos indicios, como decías muy bien, de laboralidad, y eso ha sido precisamente el problema que se ha planteado en Uber, el problema que se ha planteado en Slive y el problema que se está planteando en muchas plataformas. En el despacho con el que trabajo, pues hemos tenido y tenemos muchos ejemplos que precisamente son esas circunstancias las que llevan a la actuación de la Inspección de Trabajo, a la calificación de laboralidad, a que se levanten actas de liquidación. En definitiva, yo creo que ahí la figura debería separarse, crear una figura propia de trabajador autónomo. Muchas veces hablamos de precarización, pero es que a veces el propio profesional que presta servicio es el que quiere tener esa situación particular, quiere trabajar solo unos días a la semana, porque a veces son, lo decíamos antes, estudiantes que lo que quieren trabajar son unas determinadas horas a la semana. En definitiva, hay que buscar una regulación propia. Hace unos días el Grupo de Ciudadanos presentó una proposición no de ley precisamente proponiendo una reforma de una ley integral del trabajo autónomo. Bueno, es una idea, ahí había varios aspectos pues, a significar, pues el concepto de la habitualidad, por ejemplo, uno de los problemas con el que nos encontramos con el trabajo autónomo, si ese trabajo es habitual, y ahí tenemos una cifra que es el salario mínimo interprofesional. Bueno, eso es una interpretación de los tribunales, no está dicho por la ley. Bueno, ahí se propone que sea la ley lo que lo diga. Bueno, pues puede ser una solución, o establecer tarifas opcionales, digamos así, que ahora hay una tarifa fija para cotizar a la Seguridad Social, trabaje más, trabaje menos, lo haga más tiempo, lo haga menos. Bueno, pues que haya tarifas opcionales, que yo a lo largo del año pueda optar por diversas vías. Y luego un elemento que a mí me parece muy importante, que es el tema de la tarifa plana. La tarifa plana está dando buenos resultados porque lo que hace es rebajar los costes de materia de seguridad social. Si se estableciera con carácter más o menos estable, lo que pasa es que alguien tendrá que pagar esa tarifa plana y, en definitiva, ahí las bonificaciones que se hacen al sistema de seguridad social luego lo tendremos que pagar todos, porque no olvidemos, aquí antes nos preocupábamos del futuro de las pensiones y la calidad de las pensiones. Vamos a ver si tenemos sistema de seguridad social dentro de 40 años y si el sistema de seguridad social dentro de 40 años es igual que el sistema que tenemos ahora o no, que mucho me temo que dada la sostenibilidad del mismo pues va a ser complicado. Pues eso es otro de los problemas. Por eso antes hablábamos y aparecía en la prensa hace unos días de si van a cotizar a la seguridad social los robots, porque alguien tendrá que cotizar para mantener el sistema, ¿no? Sí, bueno, es otra de las preguntas que os iba a hacer, de hecho, porque, bueno, pues lo que comentáis de UGT y también el Parlamento, se ha planteado en el Parlamento Europeo, ¿no? Pues que los robots tengan deberes y derechos y que coticen y tal y cual, ¿no? Pues ante esta situación de la robotización, la automatización que se espera, también ha sucedido una cosa en los últimos años que es nueva en la historia, y la presentaba el otro día un español en un evento de Harvard, y mostraba las líneas de crecimiento de productividad y de salarios. Siempre han ido acompañadas, ¿no? Han crecido ambas paralelamente. Ahora ya no. Ahora crece la productividad, pero los salarios bajan o se mantienen. ¿Esto por qué es? Pues obviamente porque hay máquinas haciendo ese trabajo. Y este es el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, la cuestión es qué opciones hay para solucionar esto. Si realmente la economía colaborativa aquí aporta una vía, hay que complementarla con renta básica, qué sé yo.
O sea, porque también todos estáis hablando de esa figura de crear una figura diferente, pero luego al final lo que se tiende es a los parches. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hace falta una solución urgente para que, digamos, salir de la ilegalidad o de la legalidad de ciertas situaciones y después ya nos ponemos a hablar de esa nueva figura? ¿O lo abordamos todo desde el principio? ¿Quién debe hacer esto? Me imagino que es el papel de la Administración. ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cómo pensáis que debe actuar la Administración? Yo creo que ahí la Unión Europea lo ha dicho en una comunicación de hace unos meses claramente. Es papel de cada uno de los Estados el definir el régimen jurídico de prestación de servicios en la economía colaborativa. Por tanto, cada uno de los Estados tendrá que afrontar, según sus marcos de regulación, este cambio. Y yo creo que ahí el papel es fundamentalmente un papel de la ley. O sea, es la ley la que tendrá que venir a decir, el legislador, o sea, no la Administración, la ley, el que fije una figura en los términos que sea, con las particularidades que sea, que dote de contenido y de especialidad a esta realidad. Y tengo la sensación de que hay una sensibilidad general entre... Mira, el arco parlamentario ya lo vemos que es grande y complejo, pero yo creo que hay una sensibilidad general en la necesidad de intervenir en esta materia. Este es un tema que está teniendo un desarrollo verdaderamente brutal. Hace unos días leía una noticia diciendo que el unicornio, que son esas empresas de más de 1.000 millones que no cotizan en bolsa, que el próximo unicornio europeo probablemente sea una empresa de economía colaborativa. Por lo tanto, el desarrollo expansivo que está teniendo esta figura es verdaderamente bestial. Por lo tanto, hay que darle respuesta jurídica. No podemos seguir yendo por detrás, no podemos seguir con una regulación del siglo XIX para abordar problemas del siglo XXII. Por lo tanto, y eso yo creo que es papel del legislador. La cuestión es cómo participamos en esa solución, porque al final a lo mejor resulta que al legislador se le ocurre dar una solución que no es ninguna de las que estamos hablando, que a nosotros nos parecen las mejores, y resulta que no nos gusta nada y nos ponen puertas al campo y ¿qué hacemos? ¿No? Porque antes han comentado Antonio y Leonard de una charla con Albert Cañigral aquí esta mañana, que en Taiwán, por ejemplo, tienen un caso en el que la sociedad civil ha sido la que ha decidido que Uber sea legal. Aunque no me interesa entrar en el debate de Uber, pero bueno, es un ejemplo de cómo la gente ha participado en esa solución. ¿Es posible forzar de alguna manera que las personas que participan de estas plataformas participen de esa solución? Claro, pero esto es lo de siempre, ¿no? ¿A quién está escuchando el gobierno cuando legisla también? Porque yo tengo miedo de que no se esté escuchando los intereses de los usuarios. Los usuarios están encantados con las plataformas de economía colaborativa. Tienen unos índices de satisfacción altísimos. Mucho más que con la economía tradicional, muchas veces por algo será. Y los usuarios, a nivel particular, tienen muchas ganas de participar como prosumidores y de generar ingresos y de aportar con lo que tienen, ya sean propiedades, ya sean conocimientos, etcétera. Entonces, si se va a prohibir, si lo único que se va a hacer es prohibir, pues realmente yo creo que es muy urgente regular, poner límites. Si te dijera solo una cosa que me parece que tienen que hacer ya, es poner límites a partir del cual un particular ya se convierte en un profesional. Ya vamos, luego ya podéis ver para los profesionales qué es lo que hay que desregular, etcétera, etcétera. Pero vamos a darle una cancha al particular, vamos a permitirle que desde su capacidad personal pueda también interactuar en la economía. Para mí esto es lo más urgente, poner estos límites que pueden ser en el caso de alojamiento, pues a partir de la segunda vivienda, en el caso de vehículos que alquilas, pues, no sé, cada uno tendrá su tema, puede ser por volumen de ingresos, puede ser por ocasionalidad, pero es urgente poner esto, porque si no estamos profesionalizando a todos y criminalizándolos a todos, y esto no puede ser. Yo estoy de acuerdo con Amaya en que es probablemente lo más urgente y también es lo más complicado. Porque el tema de los límites, el tema de la definición de los conceptos abstractos, como decía antes Jesús, pues la habitualidad. Cuando hablamos de habitualidad es muy complejo definir, ni siquiera nosotros lo tenemos, los abogados lo tenemos claro, cuándo es algo habitual o cuándo no es habitual, cuándo es profesional, cuándo no es profesional. Y la delimitación de ingresos, de actividad, por ejemplo, pues los pisos, el coche, el alquiler del coche, es muy complejo y yo creo que lo que hace falta en la administración pública es ahora mismo educación. Es decir, la gente que está, decía Jesús, bueno, es que se está moviendo y sí que hay ganas, o sea, hay ganas porque hay miedo y el problema es que hay mucho desconocimiento. Entonces, hace falta que las administraciones públicas se sienten a escuchar a las partes, la sociedad civil, las empresas, los prosumidores,
que nosotros tuvimos hace poco un evento en el que eran ellos mismos los que decían, por favor, que nos dejen alquilar mi casa. Es decir, es que es mi casa, es que ya nos salimos de plataformas, nos salimos del mercado del trabajo, nos metemos en la propiedad privada. Entonces, claro, que a mí me venga una administración local y me diga, no, es que tú no puedes hacer lo que quieras con tu casa, es brutal, es muy grande. Entonces, hace ¿dirías falta que se educación. están de alguna manera violando los derechos de los particulares? Esto queda grabado, ¿no? Me lanzo, sí. Sí. Es verdad, En algunas eso es ocasiones fuerte. sí. Sí. Y de hecho, no solamente lo digo yo lo he leído. Es decir, es uno de los, por ejemplo, en el tema de las viviendas, que es uno de los temas más candentes, aparte de Uber, sí se ha alegado que obviamente se está metiendo en un derecho fundamental que es el de la propiedad privada en la Constitución española. Jesús, ¿tú qué opinas que sería lo más urgente si hay que elegir algo? Yo creo que el tema que estamos analizando, yo creo que el tema de plataformas profesionales requiere de tratamiento. Yo creo que una cosa es la economía colaborativa, que tiene su lógica y es una realidad propia y distinta, efectivamente en expansión y económicamente muy potente, pero con sus rasgos caracterizadores. Y otra cosa son las plataformas profesionales en donde lo que se está planteando es una nueva realidad de prestación o de la forma de la prestación de servicios, ¿no? Y lo cierto es que el volumen de personas que cada día se incorporan y que son, por tanto, personas que están obteniendo un empleo y una actividad y una retribución y una compensación, es decir, en muchas de estas plataformas las personas que desarrollan la actividad con habitualidad obtienen unos ingresos muy superiores a la media general. Por tanto, en ese sentido es una realidad a valorar desde el punto de vista económico y de creación de empleo. En este escenario de incertidumbre, de intervención permanente de la Inspección de Trabajo controlando estas plataformas y a veces incluso haciéndolas tambalearse y desaparecer. Un acta de liquidación por varios meses de muchos trabajadores, pues una cantidad lo suficientemente suficiente para que una startup que ha apostado por esta nueva realidad no pueda continuar. Y tenemos ejemplos. O sea, no es filosofía, no voy a citarlas expresamente, pero hay ejemplos de ello. Por tanto, yo creo que aquí una regulación lo más pronta posible, que defina este estatuto particular de prosumidor, de trabajador independiente, de una relación especial de autónomo, llamémosla como sea, que defina este marco de regulación en relación con las microtareas, con la prestación de servicios en este régimen de microtareas, con estas singularidades que hemos visto, tanto desde el punto de vista del contenido de esa prestación como desde el punto de vista de su protección social, a mí me parece imprescindible. No sé si eso será un poco también por el tema de la urgencia, coger la parte por el todo, ¿no? Porque al final nos estamos reduciendo a las plataformas y en la economía colaborativa son muchas cosas más. Yo creo que aquí hay un apunte y no monopolizo. El problema es que la era de los freelance es una era que no solo llega a las plataformas profesionales. Eso yo creo que hay que también tenerlo en cuenta. O sea, el trabajo autónomo no solo se reclama una regulación del trabajo autónomo adaptada a los tiempos por las plataformas profesionales, sino porque en Europa y en España y en muchos países del mundo el desarrollo del trabajo autónomo es cada vez mayor. Y el modelo de trabajo autónomo es un modelo sumamente rígido, el que tenemos actualmente configurado. Tenemos dos modelos, el trabajador autónomo común y el trabajador autónomo económicamente dependiente. No hay más alternativas, o es blanco o es negro. La realidad es mucho más rica y por lo tanto el trabajo autónomo en este momento que está en crecimiento hay que contemplarlo. Por lo tanto no es solo plataformas profesionales, es una realidad creciente que es el trabajo autónomo y que cuantitativamente en cuanto a forma de empleo es muy significativa en nuestro país y lo va a ser más. De hecho, ay, perdona, Sara, dime. No, yo si pudiera escribir, o sea, si vamos a hacer una regulación y yo escribo mi carta a los Reyes Magos, les pediría que lo que sí que tienen que estudiarse muy bien es la diferencia entre lo que hace la plataforma y lo que hacen los usuarios dentro de la plataforma, que no tiene nada que ver en la mayoría de los casos. Es decir, el pensar, y es que me ha pasado recientemente, hablando con gente que debería ya saber que Airbnb no tiene casas y todavía sorprende, y que Uber no tiene coches y todavía sorprende. Entonces, en esa regulación, que me parece necesaria, más que regulación, una normativa, que se diferencie claramente y que la gente empiece a entender, la gente que tiene que escribir esa normativa empiece a entender que la plataforma va por un lado y la actividad de los usuarios va por otra. Es decir, son dos cosas totalmente diferentes. Y si no, nos encontramos con una plataforma, no una plataforma, una empresa de servicios de transporte, una empresa de servicios de limpieza, una empresa de servicios de alojamiento, lo que sea. Amaya, no sé si querías añadir algo.
No, hombre, sí que me ha gustado la idea que has apuntado de que las plataformas no son la economía colaborativa. Al final, la economía colaborativa para mí, de hecho, son las personas que se articulan a través de plataformas hoy por hoy. Vamos a ver de aquí a 10 años, a lo mejor ya no hacen falta. Entonces, claro, si se está poniendo el foco en las plataformas, que yo creo que es lo fácil, sinceramente, pero se está olvidando realmente todo el movimiento que hay debajo, que es lo potente y lo transformador. Entonces, yo creo que hay que ver esto. Muy bien. A mí me gustaría preguntar si hay alguien entre el público, como hemos aludido mucho a la administración, a la importancia de que se enteren un poco de qué va esto y de educación y tal, y bueno, de qué se está haciendo. Si hay alguien entre el público de este ámbito que quiera aportar algo en este sentido, y si no, abriré las preguntas a todo el público. ¿Alguien se anima? Gemma. Por alusión, yo soy Gemma Domènech y estoy en la Generalitat de Cataluña, tomando apuntes, escuchando y agradeciendo el contenido de la jornada. En la Generalitat estamos un año de trabajo, ya llevamos unos meses, analizando internamente exactamente esto que es. Pero ya el Gobierno se puso el foco en asimilar lo nuevo, no las plataformas, sino los ciudadanos agentes productores. Este es el elemento disruptivo en el sistema que requiere atención, análisis y respuestas. ¿Con qué finalidad? Encajarlos en el sistema. Pero lo tengo que encajar en un sistema existente, donde este sistema existente, a diferencia de Francia, tiene algunas patologías un poco complicadas. Si yo quiero encajar algo en algo que ya no está del todo bien, por parte de una comunidad autónoma, tela. Pero sí que quería hacer un matiz. Las plataformas, algunas veces, la etiqueta nos gusta y otras no. La directiva no os impide asumir responsabilidad, os exime de la responsabilidad. Podríais asumir responsabilidad y asumir esta intermediación tan necesaria que, como Amaya comentaba, los dos que acaban siendo usuarios, tanto el que recibe el servicio como el que lo presta, han encontrado un aliado, facilitador, capacitador, como también lo ha encontrado la Administración. Pero las leyes no os impiden, os eximen. Entonces, si queréis formar parte de la economía colaborativa, no me digáis que es otra cosa, porque entonces hablaremos de plataformas online con todas las problemáticas, y este es un tema que está encima de la mesa que tiene que estar, que es la Unión Europea, con todas sus dificultades fiscales y de encaje en el mercado interior europeo, donde está, allí y todos, también está Google. Y ahora me chocaría que Google también fuera economía colaborativa, que sería la bomba ya. Entonces, como administración, economía colaborativa, lo disruptivo es el nuevo modelo productivo, ciudadano agente productor. Voluntad, entender, escuchar, focalizar para encajarlo en el sistema. Y contamos con todos vosotros y con actos como WeShare para poder escuchar, entender, porque antes que regular, entender. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Sara, plataformas. Yo por alusión, vamos, o sea, totalmente de acuerdo, tanto personalmente como, bueno, pues la parte que represento y la parte que me toca. Por supuesto que no impide asumir esa responsabilidad, es una eximente que también hay que respetar. Es decir, en general las plataformas es verdad que están viendo pues que si quieres mejorar tu modelo de negocio, si quieres atraer consumidores, usuarios, prosumidores, llámalo X, tienen que tomar cartas en el asunto y muchas lo están haciendo. Simplemente, oye, estamos totalmente en eso alineados y totalmente de acuerdo con que la plataforma no es lo que es colaborativo.
colaborativa es la actividad que sucede dentro de la plataforma. Totalmente de acuerdo en que Uber es economía bajo demanda. No sé, yo no puedo hablar por Uber, no soy Uber, pero creo que está bastante claro. Es decir, lo que es economía colaborativa, lo que es economía bajo demanda, y que la actividad que sucede dentro de la plataforma es lo que es colaborativo o bajo demanda. Las plataformas son empresas, tienen ánimo de lucro y normalmente no hay nada colaborativo en una plataforma. Lo importante y lo disruptivo, y estoy totalmente de acuerdo, es la actividad que sucede entre los particulares, entre profesionales, entre los usuarios, dentro, las transacciones. ¿Alguno queréis contar algo más? Bueno, pues abrimos las preguntas al público. Por aquí tenemos una. Me gustaría que antes de preguntaros presentaseis para saber un poco de dónde venís. Yo soy Juan Miguel Moreno y vengo de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, de AECIT. Estamos en el turismo analizando el tema del turismo colaborativo constantemente. De hecho, este año en Fitur, igual que el año pasado, se hablará muchísimo de turismo colaborativo. Estamos regulando en las comunidades autónomas. En Andalucía ya se está regulando todo lo que se puede. Y entonces mi pregunta es la siguiente. A ver, yo normalmente estoy trabajando en Centroamérica, ¿vale? En algunos países pues que están, digamos, en vía de desarrollo turístico, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando irrumpe el turismo colaborativo en un país que ya es un modelo turístico, como es en el caso de España, donde ya hay una estructura turística y llega el ciudadano productor, de alguna forma, a hacer lo mismo que estaban haciendo las empresas, pero de otra forma, es un modelo. Pero otro modelo es aquellos países donde no hay ningún desarrollo turístico. Por ejemplo, el caso de Nicaragua, la zona Caribe, no hay prácticamente hoteles. Pero en un análisis que hemos hecho recientemente hemos visto que se han creado unas 3.000 plazas de alojamiento en viviendas privadas. Y de pronto una zona de Nicaragua que no tenía ningún tipo de actividad económica relacionada con el turismo porque no había infraestructura, porque probablemente los hoteles no habían visto la oportunidad de hacer allí algo o lo que fuera, ahora sí ya es destino. Entonces mi pregunta es, si un gobierno entendiera la economía colaborativa, siempre entre comillas, porque esto de la economía colaborativa cuando va a través de plataformas no lo es tanto, pero bueno, si un gobierno entendiera esta nueva fórmula para desarrollar sectores productivos en el país, podría ser un nuevo modelo y podría un gobierno iniciar, digamos, una trayectoria legalizando o generando nuevas dinámicas para que el ciudadano productor cree un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo sector a nivel país. No sé si se entiende la pregunta, pero al final lo que voy persiguiendo con esto es saber cómo la economía colaborativa puede ser positiva para países que están desarrollando nuevos sectores. Vale, creo que va a ser la primera y la última pregunta, por favor, sed breves. Sí, bueno, yo no sé si llamaría economía colaborativa a cuando, quizás el caso de Nicaragua sí, pero por ejemplo hace 1000 años que Costa Rica tiene este modelo que no está basado en grandes cadenas hoteleras, sino en pequeños negocios familiares, ¿no? de casitas que las ponen, y es un ecosistema muchísimo más rico, más distribuido, la riqueza se reparte mejor y evidentemente pues Costa Rica es uno de los países más avanzados de Centroamérica. No sé si llamarlo economía colaborativa, pero bueno, por ahí desde luego sí que es una apuesta por un modelo turístico diferente. El margen del legislador es muy amplio, claro que lo podría hacer. Bueno, me imagino que lo de la economía colaborativa lo decía porque a lo mejor estas casas que se están ofertando llegan a través de Airbnb o algún tipo de plataforma. A mí solamente me gustaría decir que siempre lo primero que se piensa, y no sé hasta qué punto es bueno, y es algo muy común y peligrosamente, pienso que peligrosamente común, es que siempre pensamos en regular, es decir, nace algo, lo regulo, nace algo, lo regulo. Creo que si atrae turismo y es bueno, hay que probarlo, pero ¿por qué enseguida llamar a la administración pública y regúlamelo y contrólamelo? Bueno, a ver cómo funciona. Si funciona bien y bueno, pues no hay problemas, a lo mejor hay otra normativa. En lugar de una regulación previa de, a ver, y ahora te pongo una autorización y ahora te pongo un tal y te pongo... Bueno, pues hay normativa de consumidores, supongo, hay otro tipo de normativas en las que apoyarse antes de llamar a la administración, oye, ponme una ley aquí. Por favor, tenos regulación. Ya nos dicen que tenemos que cortar. Muchas gracias a todos. Siento que no pueda haber más preguntas, pero bueno, van a estar por aquí nuestros ponentes, así que les podéis consultar
en privado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias por esta mesa. Espero que hayan disfrutado esta primera parte del WeShare, de este segundo día. Recuerden que ahora hay una pausa, que van a tener tiempo para desayunar, si no lo han hecho, hacer un café. Y recuerden también que vamos a empezar a las 12 de nuevo en el Circus y luego habrá la comida. Por lo tanto, todos aquellos que se queden a comer, por favor recuerden ir al check-in, donde van a encontrar el ticket que les va a servir luego para poder comer. Muchas gracias.